Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico con Ucrania, que ya habría aceptado este acuerdo, este marco de acuerdo para finalizar el conflicto en Ucrania, con Rusia, que lanza duros mensajes a los europeos, empieza a dar señales de que va a rechazar estas modificaciones, este plan de 28 puntos que ahora se queda en 19, que ahora habla de que no habrá reducciones para el ejército ucraniano, habla incluso de que tampoco habrá amnistía, cambios por parte de Europa que están poniendo en jaque el acuerdo de paz de Donald Trump. Enseguida les contamos esto, vamos a mirar también a la tensión en Venezuela con un Donald Trump que se abre a hablar con Maduro, con, bueno, se lo contábamos ayer, todas las aerolíneas que están cancelando sus vuelos hacia Caracas. Enseguida analizamos esto, pero antes vamos a mirar rápidamente las últimas horas. Empezamos con funcionarios estadounidenses que decían este martes que una delegación ucraniana ha acordado con Estados Unidos los términos de un posible acuerdo de paz. El plan de 19 puntos para Ucrania, que no tendría límites en el tamaño militar. También habla de que ya no incluye una amnistía. Ucrania ha aceptado en principio una propuesta de paz negociada por Estados Unidos. Solo quedan detalles menores por ultimar. Dice que tiene un entendimiento común de los términos centrales y que Zelensky podría visitar Washington para completar este acuerdo. El secretario del Ejército de Estados Unidos mantuvo este lunes conversaciones secretas con Rusia en Abu Dhabi para dar seguimiento a estas conversaciones del fin de semana con Ucrania en Ginebra, que tenían como objetivo avanzar en este acuerdo de paz. El funcionario estadounidense decía que los ucranianos han aceptado el acuerdo de paz. Dice que quedan algunos detalles menores, pero que han aceptado este acuerdo. Mientras tanto, en Rusia, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha dicho que Moscú todavía no ha recibido oficialmente el texto actualizado del plan de paz de Donald Trump, después de las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania, después de que se haya cambiado el borrador inicial. En una conferencia de prensa en Moscú, tras reunirse con su homólogo bielorruso, decía que el plan de paz original de 28 puntos se basaba en el entendimiento alcanzado en Anchorage. Dice que esos principios se reflejan en general en este plan, pero que todavía no se ha encontrado, no se ha dado la versión oficial de este nuevo acuerdo, de estos 19 puntos que están planteando Ucrania y Europa. Mientras tanto, el presidente ucraniano decía este martes que ve muchas perspectivas que puedan hacer realidad el camino hacia la paz, después de reunirse con aliados en Ginebra para debatir el plan de Trump. Dice que queda mucho trabajo por hacer, pero elogiaba los sólidos resultados alcanzados hasta la fecha. І тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Станом на зараз, після Женеви, пунктів менше, вже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці. Ще є зараз над чим попрацювати всім разом. Дуже непросто. Щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно. І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати. Pendientes de la última hora en torno a la guerra en Ucrania, nosotros vamos ya con los expertos, vamos ya con el análisis, y en el día de hoy contamos con Aníbal González, experto en geopolítica. ¿Qué tal, Aníbal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio, gracias por la invitación. Tenemos también a Fernando Moragón, experto en geopolítica. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, pues encantado de estar con vosotros, como siempre. Y tenemos por último a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Muy bien, saludos a todos. Bueno, pues un día con muchísimas cosas que analizar, con muchas cosas que contar, con el foco puesto en Ucrania. Si os parece, empezamos por lo último. Eduardo, están informando, están confirmando que Ucrania habría aceptado este acuerdo de paz. A la última hora versa de declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, que dice que hay algunos detalles delicados, pero no insuperables, lo que va a requerir más conversaciones. Hoy la CBS, hace más o menos una hora, decía que Ucrania ha aceptado este acuerdo de paz. Habrá que verlo, como siempre, porque la política de Trump es bastante diletante. El primer documento tenía 28 puntos, el del que ha hablado Marco Rubio se había quedado en 26. De esos 26 había señalado 2 como muy conflictivos, pero solucionables. También había señalado otros tantos como problemas semánticos que se podían resolver, y un número no menos pequeño de puntos en los cuales el tiempo trabajaría para dar con la solución. Bueno, pues todo esto hace pensar que a pesar de la euforia demostrada por la parte
norteamericana, diplomática, la solución no está tan cerca como querrían. ¿Qué puede ocurrir? Yo establecería un cierto paralelismo con el acuerdo que se planteó en Gaza. El acuerdo de Gaza tenía, creo que, 19-21 puntos. También oscilaban el número de puntos en función de las sucesivas versiones. Y al final, aplicarse, se aplicó el punto de devuélveme a mis prisioneros, y siguen peleando por el punto 2 de devuélveme los cadáveres de mis prisioneros. Ahí se quedó. El objetivo de Israel estaba cubierto, que era recuperar a sus rehenes, a los rehenes que tenían Palestina. Y yo creo que el objetivo de la administración Trump tampoco debe cifrarse en los 26 puntos que actualmente tiene el documento, sino en conseguir un alto el fuego. Un alto el fuego que se traduzca en una consolidación del territorio que actualmente controla Rusia, una consolidación también del papel que tendría Ucrania en un escenario de futuro, su vínculo con Europa, su no pertenencia a la OTAN durante un periodo de tiempo que ahora mismo se está negociando si es más o menos largo o no se dará nunca, que es lo más probable mientras Putin haya establecido ahí una línea roja. Y lo que veremos será pues un acuerdo de mínimos transcurrido un tiempo que con suerte, y como ha señalado Marco Rubio, se traduzca en un número menor de bajas en el frente en una época tan dura como la que se avecina con este invierno. Bueno, pues pendientes de este invierno, pendientes también de los avances rusos, sobre todo el foco está puesto en Pokrovsk, que bueno, se dice que está prácticamente sitiado. Mientras tanto, Fernando, siguen las conversaciones, siguen las negociaciones y estas informaciones que apuntan a que Ucrania habría aceptado el acuerdo. Bueno, que Ucrania ha aceptado el acuerdo. Lo digo porque, para empezar, estamos con un presidente Zelensky que está cuestionado internamente, bueno, internamente es de risa, pero bueno, internamente por corrupción. No olvidemos que antes de esta propuesta, casualmente, las dos organizaciones que hay anticorrupción en Ucrania, creadas por Estados Unidos hace muchos años, que no habían hecho absolutamente nada durante muchos años, se activaron este año, se activaron hace unos meses, primero cuando empezó a salpicar a algunos de los amiguetes de Zelensky, y entonces Zelensky lo que quiso es quitarles todas las funciones a estas dos organizaciones y le montaron un mini Maidán a Zelensky, lo que le obligó a devolvérselas otra vez, y ahora se activa y salta un caso de corrupción espectacular. Qué casualidad. Ese caso de corrupción afecta a casi todo el mundo, entre ellos al principal negociador que está ahora mismo, que estaba hablando con Marco Rubio ayer, el señor Yermak, que es el que realmente manda en Ucrania. Zelensky es la voz, digamos, cantante, pero que el cerebro que está siempre detrás es Yermak, que es su jefe de gabinete y que realmente manda. O sea, que estaban negociando con un tipo que está cuestionado internamente en Ucrania y al que dentro del régimen el sector de Poroshenko le está diciendo que es un corrupto y que tienen que cambiar a él y a Zelensky. ¿Quién están negociando? Os digo lo que dijo ayer un señor que es el que debería haber sido el presidente actual de Ucrania cuando el mandato de Zelensky caducó en mayo del año pasado. Es decir, el presidente de la Rada Suprema ucraniana, el señor Ruslan Stefanchuk. Este señor es el presidente del Parlamento ucraniano, no es el conserje del Parlamento ucraniano, no. Bueno, pues este señor ayer dijo lo siguiente, atentos: Crimea es de Ucrania, parte del Estado ucraniano, y la guerra terminará cuando Crimea sea devuelta a la integridad territorial de Ucrania. Además dijo lo siguiente, el presidente de la Rada Suprema: hay 3 líneas rojas en las negociaciones. Estas son: no al reconocimiento oficial de la pérdida de territorios ucranianos,
ausencia de restricciones para el ejército ucraniano. No debe existir ninguna prohibición al derecho de Ucrania a elegir futuras alianzas. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿A quién queremos? ¿Al presidente del Parlamento o al presidente caducado Zelensky? A ver, seamos serios. No va a haber ningún tipo de acuerdo de paz. Todo esto es un paripé. Lleva siendo un paripé desde que Trump llegó al poder. Es decir, ¿qué es de lo que se trata aquí? ¿Qué es lo que se ha presentado a los ucranianos? Un acuerdo de rendición. Así de claro. Que además, ya le han dicho claramente a Zelensky que cuanto más tiempo pase, el papel de rendición que le van a presentar va a ser más duro. Así de claro, pero no es otra. Los europeos están enredando y demás, pero esto, ya digo, no es ningún tipo de negociación, ni ni va a pasar nada. ¿Qué hemos visto desde que llegó Trump hasta ahora? Que si negociaciones en Estambul, una ronda, otra ronda, no se consiguió absolutamente nada. Que si entretenemos a la gente, a los medios de comunicación con los famosos misiles Tomahawk, que yo ya dije que no se iban a dar. Efectivamente, no se dieron, pero bueno, estuvieron ahí varias semanas mareando la perdiz. Estados Unidos jamás ha pretendido hacer unas negociaciones de verdad. Lo que quiere es ganar tiempo. ¿Y por qué quiere Trump ganar tiempo? Pues quiere ganar tiempo para que Putin termine de rematar al ejército ucraniano y esté ya en unas condiciones que pueda llegar Trump y decirle a los demócratas allí en Estados Unidos, a los republicanos no trumpistas y a los europeos y por supuesto a los ucranianos, señores, política de hechos consumados, esto se ha acabado. Es decir, ustedes están ya prácticamente derrotados. Ya miren ustedes, ya no hay nada que hacer. Así que ríndanse y me dedico a otra cosa, me dedico a ir a por los chinos, que es lo que me interesa. No va a haber... Esto no son negociaciones reales. Esto es teatro. Puro teatro. Es decir, lo que estamos viendo de verdad es una Rusia que está destrozando literalmente, y esto lo dicen los medios ucranianos, literalmente al ejército ucraniano, especialmente en el sector sur, pero están en todos los sectores, pero en el sector sur el ejército ucraniano ya ha colapsado. Es decir, en la zona de Donetsk, Zaporilla, están ya en Yulapole. Yulapole es el último gran bastión que tienen los ucranianos para defender Zaporilla capital. Bueno, tienen realmente dos. El avance está siendo brutal de los rusos para ser una guerra de posiciones y una guerra de desgaste. Allí ya los ucranianos no tienen línea de frente. Tienen unidades dispersas en diferentes localidades. No tienen ni siquiera suficientes, en una guerra de drones, no tienen ni siquiera suficientes operadores de drones. Por eso el avance es tan rápido de los rusos. En Yulapole ya han entrado los rusos. Yulapole va a tardar en caer muy poco tiempo. A partir de ahí solo queda otro sitio, Orehov, en Zaporilla, que van a entrarle por la retaguardia, justo por donde no hay fortificaciones. Y va a caer también en 2 patadas. Solo quedará Zaporilla. Estoy hablando de lo que va a suceder no dentro de 5 años, en este invierno. Siversk, otro sitio donde ya están los rusos y va a caer, pues eso, en 1 o 2 semanas como mucho. Lo de Kupiansk pues ya está más que resuelto. El ejército ucraniano es incapaz de defender ya todos los sectores del frente. Tiene que elegir, porque no tiene efectivos. Con lo cual, pues tiene que ir tapando agujeros, pero para tapar un agujero tienes que destapar otro. A partir de ahí, ya digo, la situación es dramática para Ucrania. Hoy, esta noche, ha habido otro nuevo bombardeo con misiles de crucero, con los Iskander, etcétera, con varios Kinzhal, misiles hipersónicos, destrozando el sistema energético ucraniano. Fundamentalmente el eléctrico, pero también el gasístico y el petrolero. Es decir, ya lo han dicho en Kiev, lo han dicho el alcalde de Kiev, lo ha dicho Ukrenergo, que es la empresa de energía, de electricidad ucraniana. Si este invierno las temperaturas que van a bajar, es decir, pues siempre pasa, es decir, las temperaturas bajan de -10, por ejemplo en Kiev, que está al norte, es decir, de -10 durante más de 3 días, habrá que evacuar Kiev, evacuar Kiev. 2,5 millones de personas tendrán que irse, porque no es que no haya calefacción, es que no habrá agua.
Es decir, y estamos hablando de que si van a negociar, que si no, no va a haber ningún tipo de negociación. Lo que quiere es ganar tiempo. Se va a extender este paripé, en donde además, ya lo he dicho, Putin dice, no, es una base estupenda y tal, para negociar y tal, pero habrá que entrar en cada punto y en los detalles. Pero sí, había puntos que eran absolutamente delirantes y que Rusia no va a aceptar. Es decir, va a tener un ejército de 600.000 hombres. Pero oiga, si eso es más o menos lo que tiene ahora, seguramente menos. Pero bueno, llegan los europeos y dicen, ya en el colmo del disparate, ¿no? Los europeos ya desbarrando, bueno, ya en la locura absoluta. No, 800.000, pero vamos a ver, si solo en los momentos iniciales llegaron a tener esa cifra. Es decir, ¿cómo van a tener un ejército después de la guerra de 800.000? No, es decir, Rusia está ganando, Rusia va a ganar. Y esto lo sabe Trump, con lo cual, bueno, pues sigue haciendo paripé, que si ahora negociamos, que si ahora vamos a tal sitio, que si mandamos a este negociador, hay que entrar en cada punto. Zelensky lo dijo muy claramente, a ver, no dijo la palabra rendición incondicional, pero es a lo que van. Lo que pasa es que Zelensky, no lo olvidemos, y Yermak y todos estos están en manos de los neonazis. No es que ellos no estén muy alejados de los neonazis, ¿eh? Bueno, ellos son fundamentalmente unos oportunistas políticos, pero están en manos de los neonazis, que están diciendo que como se rindan, que como acepten esto, les cortan la cabeza, pero literal, se los cargan. Es decir, entonces tenéis que estar en una posición crítica en la que no estemos hablando ya de problemas bueno, si deja de ser presidente o no. Estamos hablando de que lo van a matar, punto. Y no sabe si lo van a matar sus propios correligionarios allí en Ucrania, si al final lo van a matar los norteamericanos o terminarán matándolo los rusos. Esto es lo que hay. Es decir, y lo demás, no, vamos, son posibilidades de especular y que si la CBS dice no sé qué, la CBS puede decir lo que le dé la gana, pero no va a haber ningún acuerdo de paz, no se van a aceptar ninguno de esos puntos, se va a marear la perdiz, se van a hacer muchas cosas y todo esto está justamente buscado ¿para qué? Y ahí está la clave de todo, para que al final, como estamos viendo, los europeos y fundamentalmente los ucranianos rechacen el acuerdo y Trump puede decir, no, mire usted, yo he hecho todo lo que he podido, pero es que ya no podemos hacer más, porque los ucranianos lo han rechazado y los europeos junto con ellos. Estos son unos puntos que están hechos, es decir, este es un plan de paz, digamos, que está hecho para no ser cumplido. Jamás se va a cumplir. Está hecho para que sea rechazado por una de las partes. Y esto es lo que hay. Bueno, pues de momento esto es lo que hay, un momento de tensión, un momento en el que se supone que hay negociaciones, hay conversaciones, habla sobre todo de Abu Dhabi y un momento en el que, Aníbal, quiero saber qué opinas tú de estas informaciones que hablan de que Ucrania ya habría aceptado. Perdón. El tema es el siguiente, Sergio. Zelensky, primeramente, está tomando decisiones en grupo junto con el grupito de mafiosos europeos. Lo que hace difícil es que Rusia, principalmente, que es la que va ganando este conflicto, acepte determinados puntos de este memorando, porque es un memorando, ¿no? No es un tratado final ni nada por el estilo. Esto es para discutir, empezar a discutir. Primeramente, las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden quedarse con 600.000 efectivos. Ya Vladimir Putin había dicho la cantidad menor a 100.000, abajo de 100.000. Primera parte. Segundo, jamás Ucrania podrá ser parte de la OTAN. Ni la OTAN continuar avanzando hacia el este. Lo que ya está definiendo de que ni siquiera la OTAN puede permanecer en Lituania, en Estonia, en Finlandia. Eso es lo que Rusia pidió en Alaska. Acá no está siendo contemplado en absoluto. Por otra parte, el dinero. Esos 300.000 o ya casi 320.000 millones de dólares de la reserva rusa en poder
de Europa y Estados Unidos no puede ser negociado aquí cuando no tiene absolutamente nada que ver. Y Estados Unidos impone todavía que 100.000 millones sean utilizados en Estados Unidos. Y en la otra parte para ayudar a Ucrania en la reconstrucción ucraniana. No aceptable tampoco para Rusia. Eso es un hecho. ¿Tá? Ahora, nos estamos olvidando de algo más importante aquí. El señor Zelensky tiene un artículo de ley en su constitución en la que dice que no puede llegarse a algún acuerdo o firmar un tratado de paz con Rusia, esencialmente, con Vladimir Putin. Y por otra parte, legalmente, él ya no es presidente de Ucrania. Carece del poder necesario para tomar una decisión tan importante donde se habla de aceptar sea la entrega de territorios o seguir una guerra, continuar una guerra para recuperar territorios. O sea que el señor Zelensky está fuera de ley, fuera del derecho internacional, no tiene cómo discutir más nada porque él va perdiendo la guerra y el que impone las condiciones, nos guste o no nos guste, al mundo y al resto del mundo, el que toma la decisión final aquí es el ganador. Y Rusia no es solamente la ganadora en este conflicto. Rusia está arrasando, como dicen los compañeros, arrasando a Ucrania. Y la está llevando a un punto sin retorno, en el cual cada vez va avanzando más. Y recordemos algo importantísimo aquí. Pasando Pokrov para frente, para adelante, lo que viene son llanuras. Llanuras directamente hasta las costas del río de Dnieper. O sea que no lo para nadie a Rusia para llegar hasta el río Dnieper. Entonces, caramba, señores. Cuanto más ellos demoran, lo dijo una vez Vladimir Putin, lo dijo Medvedev, lo dijo Lavrov, cuanto más demoren, más territorio perderán. Y es lo que está ocurriendo. Rusia no tiene apuro. ¿Va lento? Sí, va lento para los ojos y oídos de otros que de afuera, sí, más va seguro. Va cada vez avanzando, protegiendo, recuperando, desminando, limpiando. Es lo que está haciendo. Él no está allí solo de paso, nada más para después volverse para atrás. Y como dijo Medvedev una vez, territorio pisado por un soldado ruso, donde cayó sangre rusa, no se devuelve. Entonces acá no hay más discusión. Acá toda la faja esa que tiene de oblast, los 5, considerando Crimea inclusive, 5 oblast ya están definitivamente bajo el protectorado permanente y existencial para Rusia. Y están en juego otros 4 más, que serán Sumi, como lo dije la primera vez, principalmente Sumi y Odessa. Eso es lo que está en juego ahora de aquí para adelante. Y este negociado de paz difícilmente puede llegar a un acuerdo rápido, por decirlo de alguna manera. Y el problema es que Ucrania no tiene tiempo, no tiene más tiempo. Ellos están reclutando un promedio de 20 a 25.000 hombres aproximadamente por mes. Pero le están muriendo de 30 a 40.000 hombres por mes. O rindiéndose, entregándose. Ellos están perdiendo una cantidad superior a la cantidad que ellos reponen. Entonces cada vez es menos ese frente para enfrentar a Rusia. Y por otra parte, para terminar, Ucrania tiene un serio problema. No puede enviar repuestos, no puede enviar alimentos, no puede enviar municiones al frente porque le han cerrado todas las arterias de ingreso al área del frente. Rusia tiene dominada todo lo que es nudos ferroviarios, carreteras, caminos vecinales. Todo eso está bajo control estricto del Comando de Operaciones de Operadores de Drones, que los tienen en 3 tipos de servicios diferentes. Drones de vigilancia, que están por encima de cualquiera de la altura a la que están, drones de vigilancia.
cazadrones. Hay drones que van expresamente a cazar drones ucranianos. Y después están los drones que están, lo que le llaman los drones durmientes, a la espera en las estradas, en los caminos, en los campos, están esperando cuando aparece un vehículo militar ucraniano, avanzan y los explotan. Entonces no hay manera, está tan cercado el frente para los ucranianos que es imposible pensar que esto mejore o que cambie. Entonces, para cerrar aquí, Ucrania, si no accede definitivamente a lo que pide Rusia, no a lo que plantea Estados Unidos aquí, 600.000 efectivos para el ejército ucraniano después de la guerra, no va a dar. Eso es imposible. Eso es imposible de considerar. 600.000 no. Por otra parte, ¿qué garantías hay? Si este señor Zelensky firma ese documento, de que el próximo que venga dentro de la legalidad de la constitución ucraniana diga lo que firmó este señor no vale nada. ¿Y quieren que les diga la verdad? No vale nada lo que firme Zelensky ante un presidente electo por el pueblo ucraniano. Ahí hay serios problemas. Tú, Sergio. Muchos problemas para terminar, para de alguna forma alcanzar un acuerdo sobre esta guerra en Ucrania. El Pentágono está calificando en estos momentos como muy positivas las conversaciones que está manteniendo con Rusia en Abu Dhabi. Hoy hemos escuchado, lo decíamos antes, a Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, que decía, bueno, pues que aprecia mucho el plan de paz de Estados Unidos, es decir, el plan de 28 puntos, pero que rechazan el plan de 19 puntos que, bueno, Europa de alguna forma ha contribuido a poner encima de la mesa. Te quiero preguntar por esto, Eduardo, ¿qué papel ha jugado Europa y hasta qué punto crees que Rusia va a aceptar estos cambios? Europa no juega ningún papel en esto, como sí misma, sino como aliado, en el mejor de los casos, de Estados Unidos. Europa dejó de tener voz propia hace ya varios años en esta guerra. Es un proveedor de armamentos, es un proveedor de asesores militares, en el caso de Reino Unido o de Francia, que les han ayudado a dar determinados golpes de mano, pero no es un actor que pueda movilizar fuerzas significativas, tampoco es un actor que pueda poner en juego armamentos desestabilizantes del frente. Hoy por hoy sus capacidades militares más suculentas, más poderosas, se limitarían a la fuerza disuasiva nuclear de Reino Unido y de Francia, pero sobre el terreno no puede ni colocar tropas ni hombres, y si lo hiciese serían una cantidad insignificante para lo que supone ese frente. Se ha señalado hace un momento que cada mes pierde 20 o 30.000 soldados Ucrania. Esto es una sangría insoportable. Imaginemos esa misma cifra o incluso la mitad, cómo sería recibida por la opinión pública europea en el caso de que interviniésemos. Estaríamos abandonando la posición al cabo de 5 días de manifestaciones en las calles diciendo qué pintamos ahí. Europa sí, para Trump ha sido un peón útil en el sentido de canalizar las armas que, dependiendo del día, quería hacer llegar a Ucrania. Y quería que fuese a través de Europa y Europa pagando las mismas, con lo cual el negocio seguía su curso. Yo coincido con algo que se ha señalado por parte de Aníbal, ¿no? Es decir, realmente qué legitimidad tendría un acuerdo con un presidente en entredicho como es Zelensky actualmente, pero no en entredicho fuera de sus fronteras, que lo está, sino en entredicho dentro, que es realmente lo más preocupante. Winston Churchill en cierta ocasión le preguntaron qué opinaba de sus enemigos políticos y preguntaba a Winston, ¿quiénes son mis enemigos? Y le dijeron los laboristas, lógicamente, ustedes conservadores. Dicen, no, esos son mis rivales, mis enemigos están sentados detrás de mí y quieren mi puesto. Un poco esa es la situación que hoy tiene Zelensky en su propia casa. Es muy cuestionado. Los acuerdos pues, podrían ser denunciados por la nueva administración. Lo que sí es claro es que Ucrania necesita desesperadamente un acuerdo de paz ahora.
sea con Zelensky o sea con quien sea, porque cada vez que ha rechazado una oferta rusa de acuerdo de paz, le han ido muchísimo peor las cosas. Los acuerdos de Minsk, en donde muy modestamente Rusia solicitaba respeto para la población rusófona que vivía en que vivía en Donetsk y Lugansk, pues no se respetó, y ahí de aquellos lodos vienen estos barros, ¿no? Realmente no hay alternativa a ese acuerdo porque es insostenible ese frente. Si ahora mismo Rusia desencadenase otro frente, por ejemplo, en torno a Kharkov, es más que dudoso que Ucrania ya tuviese la capacidad de hacer frente a estas dos situaciones paralelas. Yo recuerdo que en aquellas tierras, en Kursk, pues que tuvo lugar el tercer año de la guerra, después del desastre de Stalingrado, el frente se limitaba a unos 500 kilómetros y Alemania había atacado un frente de miles de kilómetros. El desgaste había sido brutal y ya no podía más que hacer una ofensiva localizada en la parte que consideraba más útil a sus intereses, que era Ucrania y las fuentes del Cáucaso, ¿no? Las fuentes de energía. Yo creo que Ucrania está en la misma situación. El día que Pokrovsk caiga, y como os he señalado, aquello es una larga estepa, no va a ser como si Trump decide atacar Venezuela, donde hay inmensas selvas, pantanos, etcétera, etcétera. Digamos, es un terreno diáfano en el que incluso las tropas de observación y las tropas de artillería ucraniana han tenido que levantar montañas artificiales precisamente para tener una ventaja estratégica en altura, pues se vendría abajo de una manera muy rápida. Insisto en que Ucrania debe llegar a ese acuerdo porque el siguiente paso sería cortarles definitivamente el acceso al mar, llegar hasta Odessa, conectar con Transnistria y con la zona aquella de Moldavia, y convertir a Ucrania en un estado sin mar sería condenarle a ser un estado fallido, víctima de la voracidad de países que hasta ahora han estado callados, como puedan ser Polonia o Rumanía, y que tienen contenciosos históricos en la zona desde tiempo inmemorial y reivindicarían recuperar esas zonas ocupadas por población étnicamente foránea de lo que es la Ucrania que hoy entendemos, ¿no? Y hoy conocemos. Yo creo que ese acuerdo con todo no se va a llegar a cumplir, porque el que va ganando no tiene ninguna necesidad de firmar. No tiene ninguna necesidad. Y Estados Unidos no tiene tampoco la fuerza para forzar a Rusia a firmar el acuerdo. Europa ya es que no lo podemos tener en consideración. Y a nuestro querido presidente de los Estados Unidos lo que le quita el sueño por las noches es el ascenso de China, cortarle su salida por el Ártico al Atlántico como sea, limitar sus exportaciones en la medida de lo posible, frenarlo y también resolver su conflicto en el patio trasero que tiene en el Caribe. Bueno, pues muchos conflictos, muchos frentes abiertos para Donald Trump. Ahora después, si os parece, hablamos también sobre la tensión en Venezuela. Pero antes, Fernando, te quiero preguntar a ti también por estos cambios que hemos visto en el acuerdo de paz presentado por Estados Unidos de 28 puntos. Hemos pasado a 19 y hoy hemos escuchado al hombre que ven en sus pantallas. Hemos escuchado a un Sergei Lavrov que decía, bueno, pues que aprecian la propuesta de Estados Unidos, pero que rechazan de plano lo que están proponiendo los europeos. Es que lo que han dicho los rusos desde el principio, con todos los procesos de negociación que ha habido desde que llegó Trump al poder. Gran esfuerzo del presidente Trump, que alabamos enormemente porque se está haciendo progresos, hay una base para negociar, pero, aquí está la gracia, pero bueno, esto hay que verlo tranquilamente, hay algunos puntos con los que no hay acuerdo, y esto hay que negociarlo en detalle. Esto de decir, pues, por ejemplo, de lo que hemos hablado antes, ¿no? La locura de los 600.000 hombres que tiene que tener Ucrania y que luego los europeos lo han aumentado a 800.000. Esto es absolutamente real. Los rusos te dijeron que como mucho 85.000 en su momento. Pero bueno,
En ese caso, solo en ese punto habrá que negociar al final cuántos tendrán, y no solo cuántos hombres tendrán, qué tipo de armamento tendrán. Es decir, y un montón de cosas más. Al final, esto se puede alargar mínimo un año, lo que se quiera. El tiempo suficiente para que los rusos ya hayan acabado y rematado a Ucrania, y se acabó. Porque como bien señalaban mis compañeros, Rusia está ganando por goleada. Todavía los europeos, medios de comunicación europeos y los propios ucranianos están diciendo que el Prokrovsk no ha caído. Prokrovsk ha caído hace semanas. A ver, Prokrovsk son dos ciudades casi pegadas, no están pegadas del todo, pero están una del lado de otra, que es Prokrovsk y Minograd. Prokrovsk cayó hace mucho tiempo. Lo que queda por tomar es la mitad de Minograd en un cerco absoluto, no un semicerco, en un cerco absoluto. Tan perdido está eso que ya las tropas ucranianas están yendo de ahí a intentar tapar otros agujeros. Es decir, Prokrovsk está tomado, Minograd, la mitad sur está tomada y queda la mitad norte, pero completamente cercados. Y se están rindiendo poco a poco, los rusos no tienen prisa en esto. Es decir, aquí la gracia es que Trump tiene problemas internos muy graves. El principal problema interno se llama Epstein. Y de buenas a primeras, ¡pum!, te saca esto y quita el foco de Epstein y lo pone en Ucrania, que le viene muy bien. Es decir, en unas negociaciones que ya digo, no van a llegar a ningún sitio. Esto ya lo puedo afirmar. Es decir, no van a llegar a ningún sitio, como no han llegado ninguna de las anteriores. Se trata fundamentalmente, por parte de Trump, de poder echarle la culpa a Ucrania y a los europeos y salirse del conflicto como supuesto mediador, que realmente no es, porque parte del conflicto fue quien lanzó la guerra de Ucrania en 2014 con el golpe de Estado del Maidán, etcétera. Bueno, pues ahora los rusos hacen la concesión a Trump de que le ponen la alfombra roja, tranquilo, aceptamos que eres un mediador imparcial y te puedes ir de un conflicto que está perdido. Y así no sigues, digamos, endosando la derrota a Biden y a los demócratas. Pero esto ya está todo resuelto, porque entre otras cosas, no olvidemos algo. Lo que quiere realmente Trump con el tema de Rusia, a Ucrania le importa un pimiento, pero un pimiento, es decir, es restablecer las relaciones económicas con los rusos. ¿Por qué? Porque los necesita. ¿Y por qué los necesita? Porque se ha dado cuenta, cuando se ha enfrentado a China con los aranceles y, por ejemplo, les han cortado las tiras raras, porque vamos, que ha tenido que ir suplicándole a Xi Jinping que lo que tú quieras, Xi Jinping, no te preocupes, que esto, nada, hacemos una prórroga de un año y luego ya lo hablamos y tal. Porque no hay tierras raras suficientes en el mundo en manos de hipotéticos aliados de Estados Unidos. Como bien sabéis, China es el mayor productor mundial de tierras raras, tiene un 70% de cuota de mercado aproximadamente y más de un 90% en el refinamiento de las tierras raras. Es un monopolio. Detrás viene Vietnam, que no es precisamente aliado de Estados Unidos, aunque tienen buenas relaciones, pero manda, por ejemplo, todas sus tierras raras a refinar a China. Con esto ya os digo todo. Está luego Australia, este sí. ¿Y quién es el otro? En cuarta posición, los rusos. Los rusos sí tienen tierras raras, los ucranianos no. Los rusos sí. Y eso, y otras muchas cosas más, quiere, porque lo necesita, explotarlo Donald Trump, porque sabe que el gas y el petróleo que viene del esquisto, del fracking, de la fracturación hidráulica, en la próxima década ya no lo va a tener, porque se habrán agotado todos los pozos. Necesita gas y el petróleo de Rusia. Lo va a necesitar. Es decir, y como esto, muchas otras más cosas, níquel, en fin, un montón de minerales estratégicos que son claves en la economía actual y sin el cual te vas directamente al paleolítico. Así que tenemos una farsa de negociaciones que no va a ir a ningún lado, porque, como decían perfectamente mis compañeros, Rusia impone las condiciones y sus condiciones son clarísimas, son básicamente las mismas desde junio del año pasado, cuando las dejó, pues eso, en un documento claras, y eso es inaceptable para los europeos y es inaceptable para los ucranianos, con lo cual esto es incompatible. Quiero decir, o ganan unos o ganan otros, y van a ganar a los rusos. Y ojo,
con unas consecuencias, por eso los europeos están tan preocupados, tremendas. Y es que como a raíz de la derrota de la OTAN contra Rusia, en una guerra contra Rusia en Ucrania, la OTAN va a desaparecer. Porque ya, si ni siquiera son capaces de ganar una guerra en el teatro de operaciones para que fueron creados, para que fue creada la organización, se va a ir a la porra. Es decir, el ridículo que están haciendo los europeos y que pueden hacer los europeos es tremendo. Es decir, al respecto, Scott Bessent lo decía el otro día, cito textualmente, hablando de las 19 paquetes de sanciones, esto ya que es ridículo, pues ya no saben qué sancionar. Dijo Scott Bessent, en mi opinión, si haces algo 19 veces, has fracasado. No, claro, agua. Es decir, los europeos son irrelevantes, absolutamente irrelevantes. Solamente los británicos pueden intentar hacer algún tipo de operación de falsa bandera, alguna cosa de estas, para conseguir lo que los europeos quieren, que es implicar a Estados Unidos en una guerra directa contra Rusia. ¿Por qué quieren esto los europeos? Porque también para ellos ya es una cuestión existencial. Es que si no, la OTAN y la Unión Europea desaparecen. Y desaparece, por lo tanto, una serie de privilegios y de élite europea que vive de ello. Que entre otras cosas con una corrupción rampante. Una de las cosas que están los americanos hartos, porque lo conocen perfectamente, es que muchos de los no se sabe en realidad cuánto, de los cientos de millones, cientos de miles de millones que se han invertido, pues los europeos, por ejemplo, lo que hacen es que ellos roban una parte y otra parte la roban los ucranianos, con lo cual lo que llega al campo de batalla o a la compra de armamento, pues es una parte que puede ser como mucho la mitad o algo más de la mitad. Esto es lo que hay. Es decir, porque los señores la señora von der Leyen o von der Pfizer, según se la quiera llamar, pues es muy experta ya en esto de las corruptelas y se están lucrando de esta guerra. De una manera distinta a los norteamericanos, que eso sí, nos venden las armas, nosotros las pagamos, se las mandamos a Ucrania, que no la va a poder pagar nunca, con lo cual más dinero tirado de los contribuyentes europeos, pero es lo que hay. Entonces, hay que tener claro una cosa, y es que, tal y como está la situación ahora mismo, desde el punto de vista militar, cuando se está hablando incluso de las fronteras, de congelar las fronteras, ¿de qué fronteras estamos hablando? ¿De las de hoy mismo o de las de la semana que viene? Porque yo que sigo los avances rusos todos los días, las fronteras están cambiando todos los días, todos. Entonces, ¿de qué fronteras estamos hablando? Quiero decir, la derrota ucraniana es ya inevitable. Inevitable, absolutamente inevitable. Y no es cuestión de años, es cuestión de, ya digo, de este invierno, que no van a poder soportarlo, como decían mis compañeros. Es decir, es que la logística ya no la tienen. Es que lo que estaba sosteniendo a Ucrania, que era la guerra de drones, ya no pueden. ¿Por qué? Porque la cantidad de drones y de operarios de drones que tiene Rusia ya es inmensamente mayor que la que tienen los ucranianos. Pero es que los ucranianos, y esto lo decía el reportaje de la BBC, que no es pro Putin, que cuando están los polacos, los checos y tal, entrenándolos en temas de drones y otras cosas allí en Polonia, los ucranianos dicen, pero oiga, es que la guerra que usted me está contando no existe ya. Es una guerra de hace décadas. Soy yo el que tengo que enseñarle a usted cómo es la guerra actual, la de hoy mismo. Porque la OTAN sigue todavía pensando en guerras de hace décadas, en el mejor de los casos. Es decir, esto es una derrota, y hay que decirlo así de claro, esto es una derrota de la OTAN. La OTAN va a ser derrotada en Europa por Rusia. Y esto es inevitable ya. Y esto hay que sacar las consecuencias. Y por eso Trump lo que quiere es salirse como sea, de la manera que sea cuanto antes, de este desastre. Y que el desastre se lo adjudiquemos a los europeos y a los ucranianos, que ya digo, como bien señalaban mis compañeros, como bien decía Aníbal, pero si es que el señor que tenía que haber sido presidente después de que caducó el mandato de Zelensky es justamente el presidente de la Rada, del que acabo de leer las declaraciones que ha hecho, Stefaníuk. Es decir, un señor
que constitucionalmente, automáticamente tenía que haber sido presidente hasta que se pudieran realizar las elecciones cuando fueran. Es decir, y está volviendo, que está diciendo que hay que volver a las fronteras del 91, que tienen que devolver Crimea. ¿De qué estamos hablando? Realmente Zelensky no puede aceptar nada. Otra cosa es que Zelensky no le queda más remedio que esté diciendo, pues sí, no, hay avances y tal, y los norteamericanos hay avances, sí, no sé qué, nada, todo esto es palabrería. No va a haber acuerdo ninguno. Es decir, y por lo tanto, lo que tenemos que asumir es eso, es que en poco tiempo, en este próximo mes, en diciembre y tal, pues ya la situación será tan desastrosa que el siguiente plan de paz que saque Trump va a ser mucho más duro porque, bueno, los ucranianos ya no estarán en condiciones de nada. Y cuando llegue el invierno de verdad, no olvidemos que estamos en otoño, pues entonces ya se acabó. Es decir, esto se ha acabado. Hay que ir pensando en otra cosa y, sobre todo, hay que ir pensando en el desastre que esto supone para Europa. Que queda en una situación con una crisis económica lamentable, es decir, intentando robar el dinero que se expropió a los rusos, al Banco Nacional ruso, porque ya no tienen dinero para mantener a los ucranianos militarmente. Es decir, esto se ha acabado. Es decir, y esto no son negociaciones, hay que llamar a las cosas por su nombre. Esto es una propuesta de rendición que se va a ir endureciendo, pero se va a ir endureciendo semana a semana y lo vamos a ir viendo. Bueno, pues vamos a ir viendo qué sucede en Ucrania. Decíamos que hay más focos de tensión, hay más focos para analizar. Aníbal, me gustaría conocer también tu opinión sobre la situación en Venezuela con un Donald Trump que al parecer se abre a negociar, se abre a dialogar con Maduro y, bueno, pues con prácticamente todas las aerolíneas que están restringiendo, están suprimiendo los vuelos a Caracas. Yo quiero reafirmar lo que dicen los compañeros, estoy totalmente de acuerdo. El profesor Eduardo lo explicó también muy claramente en cuanto a lo que es Transnistria y Gagauzia. Están allí esperando que el abrazo del oso llegue para traerlos a casa, como se dice. Entonces creo que definitivamente, para terminar con esta parte del conflicto en Ucrania, Rusia creo que va camino a tomar esa Odessa que siempre fue rusa y que creo que va a volver a ser rusa. Lo dije en el análisis que escribí en el año 2024, lo escribí que desde Sumi hasta Odessa ese territorio tiene que volver a Rusia. Y creo que va a volver a ser ruso, indiscutiblemente. Como dice acá el compañero también, esto se va estirando, se va adelantando más, pero también Rusia va avanzando más rápido. Estamos hablando de 30, 50 kilómetros mensuales que Rusia avanza para adelante. Para llegar al río de Dnieper a ese ritmo, termina el invierno, Rusia va a tener el 43% del territorio ucraniano. Ucrania no tiene cómo defender Odessa. No tiene cómo defenderlo. Y la clave para cerrar este conflicto para Rusia es tomar Odessa. Indiscutiblemente, estratégicamente, pensado militarmente, Odessa es el punto final en todo este conflicto. Le guste a Ucrania o no después, va a tener que negociar una salida al Mar Negro para llevar sus productos agrícolas. Le darán tal vez un pasaje, una carretera, una estrada, que sus camiones puedan llegar a puerto y mandar de repente sus productos a Europa o a donde sea, pero no va a tener la capacidad de manejar los puertos de Odessa. Odessa tiene que volver, como dije, a Rusia para que esta paz sea duradera, segura, y para mantener seguro el Mar Negro para Rusia. No hay otra manera. Y la otra forma, moralmente, de traer a Transnistria y Gagauzia, que se sumó recientemente, que pide también estar bajo el protectorado ruso. Yéndonos hacia el Caribe, siempre dije que si Estados Unidos hubiera tenido la intención plena de invadir Venezuela, ya lo habría hecho. Ya lo habría hecho. Considero que esto fue todo un farol
una presión psicológica gigantescamente enorme y cara para Estados Unidos. Tener toda esa flota en el Mar Caribe allí cuesta millones de dólares. Y un Maduro que se endurece por el respaldo que le dan los amigos, tanto Rusia, China e Irán, principalmente, y que se siente que tiene la obligación de defender su territorio ante el avance del imperio estadounidense, que siempre amenazó con invadirnos. Siempre estuvimos bajo esa amenaza permanente, bajo los golpes de Estado, bajo los asesinatos de presidentes, en fin, lo han hecho de todas las maneras posibles. Solo que Venezuela es muy importante para Estados Unidos económicamente. Ese petróleo, ese oro venezolano, es lo que necesita Donald Trump para arreglar un poco la economía totalmente caída y por el suelo que tiene Estados Unidos hoy. El problema para ellos es cómo lo van a tomar. Porque las pérdidas, cuidado que aquí estoy diciendo que el imperio norteamericano atacando a Venezuela lo deshace a Venezuela. No me quedan dudas, ¿eh? No estoy diciendo, cuidado que Venezuela puede con Estados Unidos. No, no digo que pueda, pero sí puede provocarle un daño tan grande militarmente y económicamente, y extender una guerra de guerrillas eterna en Sudamérica, en la que se pueden sumar países vecinos en Latinoamérica, que sería el desastre para Latinoamérica. Y para Estados Unidos no poder usufructuar lo que pretende. Entonces, indudablemente, como dijo el señor Donald Trump hace poco, voy a mantener una conversación con Maduro. ¿Qué le va a decir? Te invito a retirarte a Turquía para que disfrutes de tu vida, así no te invado, no te ataco. Amenaza ya no cabe. Aquí se trata de negociar. Negociar con Venezuela y terminar de una centésima vez de bloquear a Venezuela, de intentar voltear el régimen de Venezuela, dejar vivir a las naciones con sus pueblos como lo que quieran vivir. El pueblo venezolano es el que tiene que tener la decisión plena de a quién quieren allí arriba y a quién no. Y por el momento, hasta donde sabemos, el 51,8% en las elecciones últimas optaron por el señor Maduro. Ganó por poco, pero ganó, democráticamente ganó. O sea que esta señora Corina Machado, mal premiada con el Premio Nobel de la Paz, indudablemente no merece ni siquiera estar cerca del gobierno venezolano. Merece estar presa, merece ser condenada al paredón de fusilamiento por traidora a la nación. Pedir que bombardeen su propia nación para ella poder tomar un cargo que no ganó. Entonces yo creo que sí, que va a haber una negociación entre Maduro y Trump. Yo creo que sí. Va a haber una negociación. Una invasión, lo veo muy difícil, Sergio, sinceramente. Porque donde comience algún tipo de invasión en Venezuela, indudablemente Estados Unidos va a sangrar. Y eso no es conveniente ni para Donald Trump, ni tampoco para ese Estado profundo alicaído que ya viene cayendo desde Afganistán, se le suma a Ucrania ahora donde están siendo vencidos. 100% es la OTAN que está siendo vencida en Ucrania. Y sumarle una Vietnam en Sudamérica sería el último, es cerrar la última llave del cajón para enterrar definitivamente la hegemonía estadounidense. Ellos no creo que estén dispuestos a correr ese riesgo, aunque sabemos que hay halcones anormales dentro de Estados Unidos que siguen pensando que son los dueños del mundo, que todo lo pueden y que todo está permitido. Sabemos. Entonces, ¿puede tomarse mañana la decisión de atacar a Venezuela? Sí, porque hay 100 locos allí en ese gobierno, inclusive gente que, como Marco Rubio lo que desea es acabar definitivamente con Maduro y que tomen el poder total y absoluto de Venezuela. Eso es un hecho. Y para peor, él tiene 2 cargos de importancia en el gobierno de Donald Trump. Pero Donald Trump también sabe
que no puede escucharle 100% la letra a Marco Rubio. Entonces, si él tiene un poquito todavía de capacidad mental, porque está dudoso todavía cómo está actuando Donald Trump, mas si tiene todavía un poco de capacidad mental para tomar la decisión correcta, creo que es negociar con Maduro, no con Corina Machado. Bueno, ese es el punto. Pues vamos a ver, Aníbal, qué sucede con Venezuela. Vamos a ver qué decisión toma un Donald Trump que parece que se va a coger unos días de descanso. También lo va a hacer Wall Street. Saben que bueno, pues estamos apenas a unas horas para que comience Acción de Gracias en Estados Unidos. Nosotros nos quedamos ya sin tiempo de más. Aníbal, Fernando, Eduardo, un placer teneros a los tres por aquí. Muchísimas gracias. Muy buen día. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Muy buena tarde. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos, y enseguida seguimos con más información, más análisis pendientes del cierre en Europa, mirando a todas las últimas horas. Enseguida, Enrique Castilla, Negocios Televisión.